desaparecerse. Y he visto los yugos pudrirse, he visto barreras caerse, he visto a Dios en tus problemas siempre detenerse y moverse. Yo he visto a Dios quitar tristeza y poner su alegría. Yo he visto que a los moribundos cambiarles la vida. He visto que quita el dolor, yo he visto sanar mis heridas. He visto y sé que en tus dilemas Dios es solución, Dios es la salida. He visto que cuando lo alabas derramas su gloria, y que cuando su pueblo clame le da la victoria. En pruebas y dificultades su iglesia nunca deja sola. He visto a Dios gozarse cuando su pueblo lo adora. He visto a Dios hacer posible lo que es imposible a la humana. También en medio del desierto lo he visto dar agua. Con él donde no hay pedrada, esconder cuando tú nos llamas. Yo he visto a Dios decir presente cuando confieso hijos claman. Yo he visto que cuando lo alabas derrama su gloria, y que cuando su pueblo clame le da la victoria. En pruebas y dificultades su iglesia nunca deja sola. Yo he visto a Dios gozarse cuando su pueblo lo adora. Los saludo con la bendita y gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Le damos gracias a Dios, un nuevo día que pasa, ¿no es cierto? Que Dios nos permite poder estar meditando, poder estar en su palabra, poder darle la gloria a Dios por todas las cosas y bueno, por el cuidado que Él está teniendo de cada uno de nosotros, darle gracias al Señor, ¿no es cierto?, por el consejo, por su palabra, con la cual siempre nos viene edificando, con lo que Dios nos viene hablando, nos viene alumbrando, nos viene enseñando y nos va llevando. Meditaba, bueno, en lo que venimos compartiendo, ¿no es cierto?, que en todas las cosas nosotros fuimos enriquecidos con todas riquezas espirituales, no faltándonos nada. Algo que decía el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, que es lo primero que vamos a leer en este día. Y meditando en eso, meditaba también en lo que Dios habló a través de su siervo, ¿no es cierto?, en estos días. Nosotros somos la luz de la tierra, ¿no es cierto?, quienes alumbramos en medio de tanta oscuridad, para que otro pueda llegar, ¿no es cierto?, a alcanzar lo que nosotros hemos alcanzado, de poder tener una relación con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nosotros nos toca tener estos padecimientos que son los que nos van llevando a nosotros a ir confiando cada día más en Dios, que es lo que nos lleva a nosotros, ¿no es cierto?, a no mirar la situación a nuestro alrededor, sino mirar, ¿no es cierto?, a Dios en todo tiempo, como para que Él nos pueda estar ayudando. Y meditando en esto, ¿no es cierto?, miraba, ¿no es cierto?, esto tan precioso y tan glorioso que Dios nos confió a cada uno de nosotros, de ser aquellos, ¿no es cierto?, los cuales Dios cogió y puso en este tiempo para que por medio de la iglesia, por medio de nosotros, Dios le pueda rogar al hombre, ¿no es cierto?, para que se reconcilie con Él. Dios nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Se lo dio a la iglesia en general. Cuando hablo nosotros, estoy hablando de la iglesia mundial, no es solamente nosotros, sino de todos aquellos que un día creyeron en nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, murieron y nacieron de nuevo y entraron dentro del plan y del propósito de Dios, y son aquellos, ¿no es cierto?, que predican su palabra, como decía Dios, ¿no es cierto?, quizá a voces, ¿no es cierto?, casa por casa personalmente, como también lo puede hacer, ¿no es cierto?, algo que Dios alumbraba el otro día en silencio, solamente por la conducta y la forma de vida en la obediencia a Dios, ¿no es cierto?, ya está predicando y hace que el corazón de muchos se pueda volver al Señor.
Entonces, meditando en esas cosas, no podía yo dejar de pensar cómo es que Dios, ¿no es cierto?, nos miró a nosotros, nos vio en Cristo, fuimos hallados fieles por Él para que a nosotros se nos fuesen confiado, ¿no es cierto?, todas esas riquezas que son espirituales y se nos haya confiado a nosotros el ministerio de la predicación, de la palabra de Dios, de la reconciliación del hombre, de que el hombre se pueda reconciliar con Dios a través de nuestras vidas, ¿no es cierto?, por cómo nosotros vivimos, quizá por lo que hablamos, por el conocimiento que hemos alcanzado o por la práctica de todo ese conocimiento, para que sin palabras nosotros podamos ganar a las personas aún para nuestro Señor Jesucristo. Se puede hablar muy lindo, se puede tener mucho conocimiento de las Escrituras, pero de nada serviría el hablar muy lindo o el tener mucho conocimiento si no se vive lo que uno habla. Tenemos situaciones a montones, seguramente que todos los días, y que cuando nosotros hablamos, ¿no es cierto?, de lo que Dios ha hecho con nosotros, seguro que va a venir la situación porque la prueba va a venir, ¿no es cierto?, por causa de lo que nosotros estamos hablando, para que nosotros podamos defender lo que estamos diciendo que nosotros somos, o lo que nosotros tenemos, ¿vio? Entonces tiene que venir, pero no para que nos quejemos. A veces pasa de que uno se queja de este, se queja de aquel, ¿no es cierto?, y no mira lo que Dios está haciendo con uno a través de la situación de este o de aquel. Las situaciones que se van formando, ¿no es cierto?, y que quizás se forman por causa del carácter de uno mismo. No, el problema no está en el otro, sino que el problema está en nosotros, y lo que tenemos que examinarnos somos nosotros para poder revertir todas las cosas y de esa manera, revirtiendo todas las cosas, vencer a lo malo, haciendo el bien, pero no vencer el mal que está allá afuera, sino vencer lo que está dentro nuestro a través de la práctica, ¿no es cierto?, de la justicia. Por eso que hay cosas que nosotros tenemos que ir descubriendo, se nos tienen que ir revelando, y que el que se va a encargar, ¿no es cierto?, de revelarnos todas esas cosas es Dios, y a través de su palabra, a través de su siervo, nos va a ir dando el conocimiento, y después la determinación, la decisión la tomamos nosotros si queremos resolver o no queremos resolver las situaciones como Dios nos hablaba en estos días. Yo quiero compartir una palabra con ustedes, ¿no es cierto?, para después seguir hablando sobre estas cosas, ¿no es cierto?, pero ver en dónde están todas esas cosas y a quién Dios se la confió, ¿no es cierto?, y qué es lo que tenemos que hacer nosotros con todo lo que tenemos. Les invito, vamos a abrir nuestra Biblia en la primera carta a los Corintios, el capítulo 1, el versículo 4 en adelante. Quiero compartir con ustedes. Y luego vamos a estar orando al Señor, pidiéndole la bendición y la guía a Dios. Dice así la bendita y santa palabra del Señor. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecido en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Padre amado, Señor Santo, en el nombre de mi Señor Jesucristo, yo te doy las gracias. Gracias por esta oportunidad que tú nos concedes, Señor amado, de poder sentarnos a la mesa para ser alimentados a través de tu palabra, Señor. Hoy nos toca comer a nosotros lo que quizá otro no puede comer porque no se puede alimentar porque no lo tiene. Pero tú nos lo concediste a nosotros y nosotros queremos rogarte para que lo que hoy nosotros vayamos a escuchar, esto sea de provecho y de beneficio para nuestra vida, donde tu Espíritu Santo se encargue de ministrarnos, de alumbrarnos, de enseñarnos, de guiarnos, de llevarnos, de formarnos, Padre Celestial. Por eso que te pedimos, Señor, que quede excluido todo pensamiento humano para que sea tu Espíritu Santo quien hable a través de mi vida, Padre Celestial, al corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, que es donde tú quieres hacer la obra, Padre Santo. Por eso que yo te ruego que seas tú quien tome el dominio y el control de todo, para que no haya nada, ni nadie, Señor, que nos vaya a distraer, Señor amado, en este día, Señor, para que todos podamos escuchar lo que tú nos quieres decir. Atamos, Señor, toda obra infructuosa del mal, y desatamos toda bendición del cielo, Padre Celestial, sobre la vida de cada uno de mis hermanos, en el nombre bendito y glorioso de mi Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor amado, te doy. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Él nos permite a nosotros ser participantes de toda esta gracia, de que nosotros podamos escuchar, ¿no es cierto?, los que sus siervos
vienen hablando a nuestras vidas, de cómo Dios a través de ellos nos va formando. Dice, nosotros somos el barro, Él es el alfarero, ¿no es cierto? Y nos está formando a nosotros porque el propósito de Dios es de llevarnos a nosotros a que todos podamos alcanzar, ¿no es cierto?, la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vio? Y cuando hablamos de la imagen, ¿no es cierto?, no estamos hablando de algo físico, sino que estamos hablando, ¿no es cierto?, de la conducta, carácter, moral, esas riquezas que no las tiene el mundo, pero que Dios se le dio a la iglesia, que se le dio a su Hijo, que se le dio a todos aquellos que creen en Él y que le creen a Dios. Se nos fue dado a nosotros. Ahora, la pregunta tendría que ser, ¿qué hicimos nosotros para poder tener todo esto? No hicimos nada, pero lo tenemos, porque Dios nos lo dio a nosotros de toda manera, Él sabiendo la necesidad de que vamos a tener, ¿no es cierto? Y que de estas cosas que Él nos confía a nosotros, que los que Él nos dio a nosotros, son los que nos van a ayudar a nosotros a poder resolver cualquier situación. Pablo mismo lo decía en la carta a los romanos, no seas vencido a lo malo, vence al mal haciendo el bien. Y no se trataba de que Él dijese eso, ¿no es cierto?, para que nosotros revirtamos, sino que podamos entender lo que Dios nos está hablando a través de su palabra, para que seamos nosotros quienes podamos tomar la determinación y pensar en esto. No vamos a ir a pelear. Nosotros lo que estamos haciendo es obedecer a Dios, practicar la justicia, porque creemos, ¿no es cierto?, que se nos fue imputada a nosotros esa capacidad, ¿no es cierto?, de hacerlo. No porque alguien venga y diga, ¿no es cierto?, si no lo sé, te vas a ir al infierno, o lo tenés que hacer, ¿no es cierto?, porque lo tenés que hacer. No, no se trata de eso, se trata de que yo escuche la voz de Dios y crea a lo que Dios dice que ha hecho conmigo para que yo lo pueda manifestar, para que yo lo pueda vivir. Y al vivirlo, ¿no es cierto?, pueda manifestar la luz, lo que soy, para que otro, ¿no es cierto?, pueda alcanzar lo que hoy nosotros tenemos también. Esta relación con Dios que nos permite tener paz con el Creador y ser hijo de Dios, ¿no es cierto?, y que Dios le confíe las riquezas esas, ¿no es cierto?, que no son terrenales, sino que son espirituales. Y que es parte, ¿no es cierto?, toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, lo que se nos fue confiado a nosotros. Los apóstoles, ¿no es cierto?, en el comienzo del Evangelio, dice que fueron llevados, después que ellos oraron por un cojo de nacimiento, y este se levantó, fue llevado al concilio, dice, fueron llevados al concilio delante de los sumos sacerdotes, ¿no es cierto?, y esto lo incrementaron, ¿no es cierto?, le dijeron, le prohibimos hablar en el nombre de este hombre, ¿no es cierto?, no hablen más de él. Entonces ellos dijeron, ¿a quién le debemos de obedecer? ¿Al hombre o a Dios? En ese momento, ellos, ¿no es cierto?, dijeron lo que Dios había puesto dentro de su corazón y la determinación que ellos tomaron, ¿no es cierto?, porque sabían que era mejor obedecerle a Dios que obedecerle al hombre y poder, ¿no es cierto?, creer a todo lo que Dios dijo, que no había nada que pudiera llegar a perjudicarlos a ellos, sino que se tenían que esforzar, ¿no es cierto?, por alcanzar lo que había por delante para poder llegar, ¿no es cierto?, a la meta y alcanzar el propósito de Dios. Entonces, en esa ocasión, en otra ocasión, los volvieron a llevar presos, y que los soltaron, los volvieron a llevar presos por la misma causa, porque siguieron predicando el Evangelio. Hasta que salió, ¿no es cierto?, un maestro de la ley, ¿no es cierto?, que le dice a los sacerdotes, dice, déjenlo, porque si es como Jesús, Jesús Teuda, ¿no es cierto?, que se levantó y tenía 250 seguidores, ¿no es cierto?, este murió y todos se desparramaron. Esperemos a ver qué es lo que está pasando. No vaya a ser cosa que nosotros los persigamos a ellos y estamos luchando en contra de Dios. Algo que le pasó, ¿no es cierto?, a Pablo, a Saulo de Tarso, cuando perseguía a la iglesia, que Dios había permitido que pasaran todas esas cosas. Entonces, dice que les vuelven a decir, les prohibimos hablar en el nombre de este hombre. Volvieron a repetir ellos lo mismo, pero con la diferencia de que ese día a ellos los azotaron. Cuando a ellos los azotaron, ellos no se lamentaron por los azotes, sino que se gozaron por los azotes, ¿no es cierto?, porque se sintieron dignos, ¿no es cierto?, de haber recibido esos azotes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas cosas nos pasan a nosotros diariamente? ¿Cuántas situaciones estamos teniendo diariamente? ¿Cómo buscamos nosotros poder resolver las situaciones? Sea del índole que sea, póngale legal, económico, físico, lo que usted quiera ponerle. ¿Cómo lo resolvemos nosotros todas esas situaciones?
¿Hacemos como Dios dice o hacemos como nosotros queremos? ¿Vamos a la presencia de Dios para hablar con Él y pedirle la ayuda a Él que nos ayude a resolver las situaciones? ¿O buscamos nosotros a través de nuestros pensamientos, por nuestro conocimiento, querer resolver las situaciones? Si lo hacemos nosotros por nuestros medios, seguramente que no vamos a resolver nada. Pero si nosotros meditamos en todo lo que Dios nos viene hablando y escuchamos la voz de Dios y el consejo de Dios que viene en nuestra vida en el poder y la potencia de su Espíritu Santo, seguramente que ahí vamos a encontrar la respuesta y la salida para las cosas que nos están pasando y vamos a sacar una enseñanza que nos va a llevar a nosotros, ¿no es cierto?, a manifestar lo que nosotros somos. El pueblo de Israel, ¿no es cierto?, cuando Dios lo saca de Egipto, ya cuando llegaron a la orilla del Mar Rojo, ¿no es cierto?, ya ellos ahí se quejaron. Nos trajiste hasta acá para que muramos acá. ¿Acaso no había tierra? Ya te dijimos, no nos saques si allá tenemos tierra donde nosotros podemos morir. Se quejaron, lo había libertado de la esclavitud, pero vieron para atrás, ¿no es cierto? Y creyeron que ahí había algo que a ellos les podría llegar a servir cuando Dios los sacó de ahí y no había nada que les sirviera a ellos. ¿Ve? Lo mismo pasó con nosotros. Dios nos sacó del sistema de este mundo, ¿no es cierto? Nos mató, nos dio una nueva vida, ¿no es cierto? Y nos pasan un montón de cosas. ¿Puede haber algo atrás nuestro que nos pueda beneficiar? ¿Habrá algo que dejemos en el mundo, que hayamos dejado en el mundo, o haya muerto con nosotros, ¿no es cierto?, que nos pueda llegar a beneficiar como para que nosotros lo podamos tomar, ¿no es cierto?, pensando que es lo mejor que podemos llegar a hacer y no escuchar y creer a lo que Dios dice que ha hecho con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hizo? La queja los inhabilitó para poder actuar, para poder hacer lo que ellos tenían que hacer. No pudieron llegar o llegaron a la tierra prometida, pero no pudieron entrar por causa de la queja. Todo el tiempo se fueron quejando. Siempre estaba aquel instigador, ¿no es cierto?, que estaba ahí, ¿no es cierto?, y le decía, ¿quién es este?, que hablaba mal de Moisés, ¿no es cierto?, y que se rebelaba en contra de Moisés y se le rebelaba a Dios. La tribu de Coré, ¿vio? Entonces, ¿qué hacía? Pinchaba y los otros todos se enardecían y se quejaban por todo el camino. Nos trajiste hasta acá para que nos moramos de hambre. Allá en Egipto teníamos pan y cebolla. Estaban contentos con el pan y cebolla cuando Dios le estaba dando el manjar del cielo, el maná del cielo, para que ellos recogiesen todos los días y se pudieran alimentar. Hoy nosotros no nos falta el consejo, no nos falta la palabra, ni nos falta el alimento. ¿De qué nos podríamos llegar a quejar nosotros? De lo que Dios está haciendo con nosotros. Nos podemos quejar por las cosas que están pasando a nuestro alrededor cuando ya hace más de 2000 años que Dios nos advirtió que todas estas cosas iban a acontecer y que nos teníamos que ir preparando porque después de esto, ¿no es cierto?, se iba a ver quiénes son aquellos que le son fieles al Señor, ¿no es cierto?, y permanecen firmes hasta el final. Que Dios nos ayude a todos nosotros. Que Dios nos ayude a todos nosotros a estar firmes, ¿no es cierto?, sin fluctuar, confiando y creyendo que el que nos va llevando y que el que nos va guiando es Dios. A Adán, ¿no es cierto?, Dios le dijo, de todo árbol que está en el huerto del Edén, ustedes pueden comer, pero de ese árbol, de la ciencia, del bien y del mal, no puedes comer de ese árbol. Le dijo que de todo, pero de ese le dijo que no comiera de ese árbol. Esa orden, él se la transmite a su mujer. Por eso que la mujer, cuando viene la serpiente y le dice, así que de todos los árboles no pueden comer, y le dijo Eva, no es así. Dios dijo, de todos los árboles podemos comer, pero de ese no podemos comer, porque el día que comamos de esa fruta, moriremos, le dijo. Dios sabe que no morirá, le dijo, y serás igual que Él. ¿Qué tenían que conocer ellos? ¿Qué tenemos que conocer nosotros? Si ya lo tenemos todo y Dios nos confió todo a nosotros. Lo que estamos aprendiendo hoy, ¿no es cierto?, es algo que ya está dentro de nosotros y que se tiene que ir manifestando a través de nosotros, a través de todas las cosas que nos van pasando. El amor no se desarrollaría si no viniera alguien, ¿no es cierto?, que me engañara, me estafara o me hiciera algo y yo poder manifestar mi amor, ¿no es cierto?, para con esa persona, manifestando la misericordia de la misma forma y manera en que Dios le hizo con nosotros. Acá, cuando Pablo le habla a los corintios, lo que yo le leí del capítulo 3 al versículo 9, ¿no es cierto?, perdón, del versículo 4 al capítulo 9, al versículo 9, lo que compartí con ustedes ahí, le está hablando, lo está saludando y le está elogiando, diciéndole, fíjense en todo lo que ustedes tienen, fíjense en todo lo que Dios les ha confiado a ustedes, y están teniendo problemas entre ustedes, están teniendo división y uno dice, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Pablo, yo soy de Jesucristo. Hay división entre ustedes y se les está escapando otra cosa, ¿no es cierto?, por causa del engaño.
lo tenían todo y eran eruditos, tenían un conocimiento, pero no sabía que todas estas cosas estaban dentro de ellos como hoy nosotros las sabemos. Entonces Pablo le dice, mire todo lo que recibieron cuando ustedes murieron y nacieron de nuevo. Acá no es Pablo, acá no es Pedro, no es Cefa. Acá se trata que el que murió por nosotros fue nuestro Señor Jesucristo. A Él oigamos, a Él sigamos. Entonces dice que en el capítulo 5 le dice, no se dan cuenta las cosas que están pasando, están preocupados por esto y hay otras cosas que se le van escapando, ¿no es cierto? Y le dice, tienen a uno ahí, ¿no es cierto?, que está teniendo relaciones, le dice, con la mujer de su padre. Al tal echelón de la congregación como si fuese yo mismo, como si yo estuviera ahí. Entréguenle en su cuerpo al diablo para que su alma sea salva. ¿No? Había cosas que estaban pasando que ellos no las estaban viendo porque estaban preocupados por otras cosas, se estaban quejando de otras cosas, había discusiones entre ellos y no resolvían la situación cuando lo tenían todo para poder resolverlo. ¿Qué son las cosas que nos pueden estar pasando hoy que nos lleven a nosotros a tener discusiones, ¿no es cierto?, y no resolver la situación? ¿De qué nos podríamos quejar nosotros hoy? Si nos preguntaran, como Dios decía, ¿no es cierto?, ¿dónde está tu Dios? Dios está en todo lado, lo tengo dentro de mi corazón, Dios está ahí, el problema lo tienen aquellos, ¿no es cierto?, que no tienen a Dios. Nosotros no lo tenemos, somos morada del Dios vivo, templo del Espíritu Santo y esa tiene que ser nuestra seguridad, ¿no es cierto?, la relación que nosotros vamos teniendo con Él y que le estamos afirmando cada día. Adán, cuando Eva come de la fruta, Dios dice que lo entró a llamar, porque él también comió de la fruta. Y cuando comió de la fruta se encontró que estaba desnudo, hizo algo que no estaba bien, conoció el mal, conoció la desobediencia, cuando él no había sido creado para desobedecer, sino que Dios lo creó para obedecer. Pero ahí es el comienzo de todas las cosas. Adán, ¿dónde está? Cuando aparece Adán, dice, ¿por qué te escondiste? Comiste de la fruta que te dijo que no fueras a comer. La mujer que tú me diste se quejó de lo que Dios le había dado y lo que Dios le había dado era lo que produjo la felicidad en él. Y, o sea, no era Dios, no estaba el problema en Dios, el problema estaba en ellos. No se hicieron responsables ni vieron, ¿no es cierto?, la situación que se podría haber remediado. Dejó algo, enseñó algo, no alcanzó nada, no enseñó nada, no hizo nada. No quedó registrado nada, porque si usted lee la Biblia y mire el libro de Génesis, es una revelación que Dios le da, ¿no es cierto?, a Moisés para que quede registrado el comienzo de todas las cosas. ¿Y qué pasó con Adán? Pero Adán no nos enseñó nada. Lo único que podríamos llegar a aprender ahí, ¿no es cierto?, el efecto de la desobediencia, ¿no es cierto?, a Dios. Fuimos enriquecidos con todas riquezas espirituales, no faltándonos nada y teniéndolo todo. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos llamó ahora. ¿Qué hicimos nosotros para poder tener todo lo que hoy nosotros tenemos? Pero lo tenemos. Cuando la palabra de Dios dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras que están preparadas de antemano. Por eso que primeramente Dios se encarga de darnos para alimentarnos la miel y la mantequilla para chupar y no para masticar. Cuando llegado el momento podremos nosotros masticar y discernir de otra manera y nos daremos cuenta, ¿no es cierto?, de todo aquello que Dios nos confió, ¿no es cierto?, y que se tiene que manifestar a través de nosotros. Vamos a poder darle el valor a aquello que tiene un verdadero valor. La riqueza, ¿no es cierto?, que no la estamos viendo, pero que de toda manera nosotros la estamos usando porque son la vida y la virtud de nuestro Señor Jesucristo que se le fue confiado a la iglesia, que se nos fue confiado a nosotros, amados hermanos. Por eso que yo en este día los quiero alentar, para que no mengüen, ¿no es cierto?, en la fe, sino que puedan crecer en la fe, pero que puedan menguar humanamente. No se deje arrastrar por sus pensamientos, que los desvíen, ¿no es cierto?, del propósito que Dios tiene con cada uno de ustedes, siendo engañados por ustedes mismos, ¿no es cierto?, para que sacarlo de lo que es el propósito de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero alentarlo en esta noche, a que ustedes miren el propósito de Dios con ustedes, las cosas que tienen que alcanzar, que Dios no les pidió nada, ¿no es cierto?, a cambio, solamente que le crean.
Y si nosotros le estamos creyendo todas estas riquezas que hemos recibido, que la recibió, ¿no es cierto?, que Pablo habla en la carta a los Corintios, lo que ellos tenían, es lo que tenemos hoy nosotros, no hay diferencia. Juan estaba en una isla, en la isla de Patmos. Yo cuando escuché, ¿no es cierto?, que hablaron sobre la isla de Patmos y cuál era la vida en ese lugar como prisionero, ¿no es cierto?, en ese lugar como un malhechor, Dios ahí a Juan le revela el Apocalipsis, las cosas que iban a pasar, ¿no es cierto?, en la gran tribulación y en el arrebatamiento, o allá en el cielo, las cosas que iban a pasar. Él estaba padeciendo, él estaba sufriendo, ¿no es cierto? Le daban una X cantidad de agua para que en el día pudiera asearse, pudiera tomar y hasta pudiera cocinar. Una X cantidad de agua. No le daban lo que uno necesita y derrocha, ¿no es cierto? Pero no se quejaba. Y porque no se quejaba y oraba a Dios, fue hallado digno y Dios le reveló cosas tremendas a su siervo. Pasó con el apóstol Pablo. Conozco a un hombre, dice, no sé si en la carne o en el espíritu, el cual fue llevado al tercer cielo, ¿no es cierto? Y Dios le habló, Dios le reveló cosas que no le he dado al hombre el escucharla ni el hablarla. Pero cuando él la habló porque no era un hombre terrenal, sino que era un hijo de Dios, un hombre espiritual en una relación con Dios que Dios le reveló para que nos transmita a nosotros y nosotros recibamos la enseñanza de cuál es el propósito de Dios con cada uno de nosotros. Y de las riquezas, y de cómo se forma la iglesia, quién es la iglesia, quién es la esposa del Cordero, y nos mete a nosotros ahí, estamos nosotros ahí. Por eso que yo en este día los aliento, amados hermanos, a no menguar, a no dejar de darle el valor y a dejarse engañar por las cosas que le están pasando y no buscar resolver esas situaciones y ver todo lo malo, pero no ver lo bueno de todo eso malo. No ver lo bueno. Es fácil decir, ¿no es cierto?, que este me hace, que el otro hace, ¿no es cierto?, pero no mirar lo que Dios está haciendo a través de esas personas, a través de esa situación con cada uno de nosotros y lo que se tiene que desarrollar en nosotros que ya depende de nosotros. Hacer morir pues todo lo terrenal en vosotros. ¿Quién lo tiene que hacer morir? Nosotros. Ya Dios lo mató, como hombre para Dios estamos muertos. Entonces todo lo humano es algo que tenemos que hacer morir nosotros, creer, ¿no es cierto?, realmente, que como hombre no podemos ser hijos de Dios, pero si nosotros morimos, nacimos de nuevo y Dios nos adoptó y nos hizo sus hijos y nos metió dentro del cuerpo de Cristo y nos hizo miembro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Valoremos lo que nosotros somos, démosle el valor a todo aquello que Dios nos confió a cada uno de nosotros. Yo quisiera orar por usted en esta noche, rogarle a Dios que le conceda la gracia de poder entenderlo todo, de que Dios le alumbre los ojos, el entendimiento y le pueda revelar esta palabra, para que nosotros aprendamos. La queja nos inhabilita, nos inhibe, la queja no nos deja ser, ¿no es cierto?, nos detiene. Cuando nosotros, si fuésemos agradecidos a Dios, le diríamos, Señor, ¿a dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer y cuándo lo tengo que hacer? Guíanos tú en todo nuestro camino para que nosotros no hagamos nada por nuestra cuenta, sino que tú nos guíes en todas las cosas que podamos hacer para que podamos mostrarnos como la luz de este mundo, para que otro pueda creer y se reconcilie contigo. Nuestra oración a Dios. Orémosle al Señor. Señor amado, Padre Santo, en el nombre de mi Señor Jesucristo, mi Dios, yo te doy las gracias. Gracias porque me has permitido, Señor, en esta noche compartir esta palabra con cada uno de mis hermanos, creyendo que tu palabra, que son espíritu y son vida, producirá en el corazón de ellos todo lo que tú le envías a hacer, Señor. Y esta no ha de volver atrás vacía, sin cumplir con todo tu propósito. Yo te ruego, Señor, que tú le puedas revelar todo lo que ellos están escuchando, para que le puedan dar el valor a todo lo que ellos tienen, Dios mío, y en el transcurso de la vida, Señor, acá, Padre Celestial, cumpliendo con tu propósito, puedan llegar a entender, Señor amado, todo lo que tú le confiaste a cada uno de ellos, mi Dios. Por eso que Pablo, cuando oraba en la carta a los Efesios, decía que les alumbrara los ojos el entendimiento, alúmbrale los ojos el entendimiento, para que vean, Señor amado, y comprendan el plan y el propósito tuyo en todas las cosas y de dónde viene, Señor, el socorro para cada uno de ellos, mi Señor. En el nombre de Jesucristo, si alguno está enfermo, que en el nombre de Jesús, Señor, reciba la salida. Tú puedas poner tu mano sobre su vida, Dios mío, hacerlo libre
nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Glorifica tu nombre en el corazón de cada uno de ellos, mi Dios, te lo ruego en esta noche, en el nombre de Jesucristo. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, y te ruego, guárdalos, protégelos, Dios mío. Envíalo millares de ángeles que acampen alrededor de ellos y los defiendan, mi Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, mi Dios. Amén y amén. No se olviden, quédense en sus casas, cuídense, hagan las cosas bien. Yo estoy orando por ustedes como ustedes están orando por mi vida y seguimos orando para que Dios pronto pueda estar abriendo las puertas a las congregaciones para que volvamos a reunirnos, ¿no es cierto?, y abrazarnos y alabar el nombre del Señor. Que Dios los bendiga mucho. Amén.